¿Cuántos millones de cristianos no hay en Colombia? ¿Cuántos miles de iglesias no hay en Colombia? ¿Y por qué la iglesia aparentemente no está teniendo el impacto que debería tener? Porque hay tanta tiniebla, tanto problema de droga, tanto problema de violencia, tantos problemas sociales, tanto problema económico. ¿Por qué? Y es obvio, es porque la iglesia no está teniendo el impacto que debería tener. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué la iglesia no está teniendo impacto? Y no solo, lo que más me preocupa es que no solo es que la iglesia no estamos teniendo el impacto que deberíamos tener en el mundo, no estamos teniendo el impacto que deberíamos tener dentro de la congregación. ¿Y por qué digo eso? Porque estamos perdiendo a los jóvenes. En los Estados Unidos el 70% de los jóvenes cristianos que entran a la universidad abandonan la fe antes de graduarse. El 70% de los jóvenes. 7 de cada 10 niños se pierden. Niños criados en la iglesia. ¿Por qué? Mire, es una epidemia. Y eso pudiera ser una estadística, excepto cuando ya es el hijo de uno. Ya deja de ser una estadística y comienza a ser un real problema. O un nieto, un sobrino, un pariente, un ser querido. Es un problema muy serio. Y yo he estado en iglesia, mis amados, donde han habido 600 personas en la congregación y solo 5 jóvenes. Y no porque yo los conté, porque el pastor me habló del problema y me dijo, Juan, no sé qué hacer. Solo tengo 5 jóvenes en una iglesia de 600 miembros. Y usted ve la congregación y es una mata de pelo blanco. ¿Qué le pasa a esa congregación en 20 años? Ya no existe. Ya no existe. Y es un peligro que se está viendo, es un problema que se está viendo hasta en todos los movimientos, a través de todas las denominaciones. Las organizaciones misioneras están sufriendo. ¿Por qué? Porque se están retirando del campo de misioneros, porque ya no pueden más, porque ya están ancianos y enfermos los misioneros que han dedicado toda su vida abriendo frentes de batalla. Y no hay suficientes misioneros jóvenes nuevos para reemplazarlos. Y quizás usted dice en esta mañana, hermano, usted está siendo muy exagerado. Usted está muy dramático. No podemos perder una generación, eso no puede suceder. Si usted no cree que eso puede suceder, móntese conmigo en un avión y bajémonos en el país de Europa que usted quiera. Usted lo escoge. Ya sea Inglaterra, Francia, Alemania, Austria, Suiza, Suecia, los países más al norte, Noruega. Usted lo dice, escoge el país. Holanda, nos vamos a bajar en un país que antes era cristiano y ya no lo es. ¿Y cómo pasa eso? Se pierde una generación. Porque si se pierde esta siguiente generación, ¿quiénes van a ser los pastores de mañana? ¿Quiénes van a ser los evangelistas y los maestros y los misioneros y los líderes de la iglesia mañana? Ahora, no los hemos perdido todavía, y hay iglesias donde hay buen grupo de jóvenes, es porque están haciendo algo bien hecho. Pero si la iglesia en general no hace algo más serio y no toma más medidas para ajustarse y ser de más impacto, nos las vamos a ver muy feas. Y esto no es la primera vez que esto acontece. En la Biblia aparece una historia verídica de un tiempo en el que se perdió una generación. Y al perderse esa generación, y vamos a leerlo en un momentico, el pueblo de Israel entró en 350 años de dolor, de sufrimiento, de padecimiento, los años más tristes en la historia del país, de la nación de Israel, porque se perdió una generación. Y si le pasó a Israel, al pueblo de Dios, ¿no cree que nos puede pasar a nosotros? Si no tenemos cuidado. Vamos a abrir nuestra Biblia en Josué capítulo 24. Un pasaje muy conocido. Josué capítulo 24. Y vamos a leer unos versículos que son muy, muy conocidos y otros que quizás ya no son tan conocidos. Unos que hemos leído frecuentemente y otros que a lo mejor ya se nos han olvidado. Josué 24.
Comenzamos con el versículo 14. Josué 24:14. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Verso 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora baje al verso 29, ahí mismo, versículo 29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Verso 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían las cosas o todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Ahora doble la página o pase a la próxima pantalla, Jueces 2. El próximo libro, Jueces capítulo 2. Vamos a leer 2 versículos ahí y terminamos de leer. Jueces 2. Primero leemos el versículo 7, que muestra que esto es una continuación de lo que estábamos leyendo en el libro de Josué. Jueces 2, 7 dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Ahora miren que al verso 10, el último versículo que vamos a leer y uno de los versículos más tristes de la Biblia. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Murieron todos. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y la primera pregunta que tenemos que hacer es: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que la generación después de la conquista no conozca quién es Dios? ¿Cómo es posible que la generación después de la conquista, después de ver el río Jordán abierto, después de ver todas las batallas ganadas y la tierra conquistada, la próxima generación no sepa quién es Dios ni lo que ha hecho? Aparentemente la generación de Josué y esos ancianos no fue capaz de transferir la herencia a la siguiente generación. No fueron capaces. Esto, la mejor manera de ilustrar lo que yo creo que pasó es pensando en las carreras de pista y campo. En las carreras de pista y campo hay una carrera que se llama la carrera de relevo, donde cada corredor coge un segmento de la carrera y pasa un bastón al siguiente corredor, que ese corre el siguiente segmento, pasa el bastón, el otro corre el segmento y sucesivamente. La vida cristiana, la jornada cristiana es así. Una generación, nuestra generación, tiene que pasarle el bastón a la siguiente generación para que ellos sigan la siguiente parte de la carrera. Y cuando ellos estén terminando su carrera, tienen que pasarle el bastón a la siguiente generación. Y eso lo hemos visto por 2000 años de Cristo para acá. Pero todo el mundo sabe que las carreras de relevo se ganan o se pierden en la transferencia del bastón. Y si una generación no logra pasarle el bastón a la siguiente generación y ese bastón se cae, imposible que ganen la carrera. Y aparentemente eso es lo que le pasó a la generación de Josué y los ancianos que le siguieron, que se les cayó el bastón. De alguna manera y de alguna forma y por alguna razón que no sabemos,
no fueron capaces de transmitir el legado de manera relevante a la siguiente generación. Parte de lo que estamos viendo hoy es eso, que no hemos podido transferir el legado a la siguiente generación de manera relevante a ellos, al mundo en el que ellos viven. Ahora, vamos a aprender de esta lección, de esta historia, para que no nos pase a nosotros lo que les pasó a ellos. Estas 3 sillas representan los personajes de la historia que acabamos de leer. La primera silla es Josué. Representa a Josué, un hombre de Dios, siervo de Dios, tremendo hombre de Dios. El tipo de hombre de Dios que deberíamos anhelar ser nosotros. La segunda silla representa a los ancianos que eran contemporáneos con Josué, pero que los sobrevivieron a él. Después que él murió, ellos siguieron reinando. Y estos ancianos tenían varios problemas, y los vamos a ver. Pero esta silla representa a los ancianos. Y la tercera silla representa la nueva generación. Esa nueva generación que no conoce a Jehová ni lo que Él ha hecho por Israel. Ahora, quiero hablarle un poquitico de estas sillas a modo de introducirle y presentarle cada silla. La primera silla es una silla de compromiso. Josué estaba 100% comprometido con Dios. Lo leímos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Punto, se acabó la discusión. Un compromiso con Dios completo, absoluto, total. Fíjese que, y no es porque él era el líder, porque cuando Josué no era nadie, usted va al libro de Éxodo y usted lee que Josué se pasaba todo el tiempo en el tabernáculo, sin ser líder. Porque su compromiso con Dios era sin reservas, absolutamente comprometido. La segunda silla no es una silla de compromiso, es una silla de falta de compromiso. ¿Cómo sabemos? Porque estas son la gente a la que Josué les dice las palabras que acabamos de leer. Decídanse, comprométanse, o comprométanse con el Dios de los amorreos, o los dioses de los egipcios, o el único Dios verdadero, pero tienen que comprometerse con alguien. Porque no se comprometían con nada, ni con nadie. Estaban bien con Dios, se les olvidaba y iban tras otros dioses, estaban bien con Dios, se volvían a la idolatría. Era como una montaña rusa. Y Josué los confronta y dice: esa falta de compromiso los va a destruir a ustedes. Tienen que comprometerse. Y la tercera silla es una silla de condenación. Porque el que no sabe quién es Dios y lo que ha hecho por su pueblo está bajo condenación. Está perdido. No es un lugar muy bueno donde uno quiere estar, perdido. Ahora, otra cosita muy importante. La primera silla es una silla de rectitud. Rectitud. Josué era un hombre recto, íntegro. Una de las cosas que me encanta de la Biblia es que la Biblia nos presenta todos los personajes a todo color. Es decir, vemos lo bonito y lo feo. Vemos lo bueno y lo malo en todo el mundo. David, el hombre conforme al corazón de Dios, es el mismo David que también tuvo un problemita con Betsabé y después otro más grande con Urías. Y la Biblia no te esconde nada, te lo dice todo. Pero entendiendo eso, vemos la vida de Josué en la Biblia y difícilmente usted va a encontrar algo de qué acusarlo. No te estoy diciendo que Josué era perfecto, pero sí te estoy diciendo que él vivía una vida recta, íntegra y era intachable. Nadie le podía señalar el dedo. ¿Por qué tanta rectitud? Porque el deseo del corazón de Josué era agradar a Dios. Y cuando usted quiere agradar a Dios, usted hace las cosas bien hechas. Es difícil, sí, pero si el deseo está ahí de agradar a Dios, uno se esfuerza por hacer las cosas bien hechas. Esa es la historia de Josué, un hombre recto. Cuando vamos a la segunda silla, esta silla no es recta. Esta silla es religiosa. Aquí no tenemos rectitud, sino religiosidad. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Esta silla
A veces hacía las cosas bien hechas, pero no porque deseaba agradar a Dios, sino porque deseaba aplacar a Dios. Hay una diferencia entre agradar a Dios y aplacar a Dios. Esta gente no le interesaba tanto agradar a Dios como hacer el mínimo para que Dios estuviera contento con ellos y los dejara tranquilos, para no perderse. Entonces, esta gente hacían las cosas por religiosidad, por obligación, porque tenían que hacerla, porque todo el mundo esperaba que la iban a hacer, porque si no le iban a caer encima. Ninguna de esas razones son buenas razones para hacer las cosas bien hechas. Si no lo hacemos porque queremos agradar a Dios, las intenciones del corazón no sirven. Eso es religiosidad, eso eran esta gente. Y cuando vas a la tercera silla, aquí no hay ni rectitud ni religiosidad, sino rebelión. Rebelión. Esta es la silla que le sacude el puño a Dios. Yo no quiero agradar a Dios, no quiero aplacar a Dios, no me importa Dios. Esa es la tercera silla. Última característica que quiero resaltar antes de seguir. Esta primera silla es una silla de fe. Fe. Pero óigame, tremenda fe. Josué tenía más fe que tú y yo. Te puedo decir eso con bastante seguridad. Porque yo sé, por lo menos yo, si yo me veo en la situación en la que se veía Josué y estoy peleando una batalla contra los enemigos de Israel y los tengo casi vencidos, pero se está haciendo de noche y he estado peleando todo el día, dando todo lo que tengo, ya llega la noche, ¿qué le pediría yo a Dios? ¿Cuál sería mi petición? Yo le dije, Señor, mira, yo he peleado todo el día, estoy cansado ya. Lo que falta por hacer, hazlo tú. Manda un rayo ahí y acaba con esa gente ya y terminamos la batalla. Pero eso no fue lo que hizo Josué. Josué le dijo, Señor, un momentico que ya casi termino, aguántame sola ahí un minutico que no he terminado. ¿Se te ocurriría a ti pedirle a Dios que aguante el sol? Óyame, a mí no se me ocurriría eso. Ni por la mente me pasaría remotamente la idea de pedirle a Dios que detenga el sol. Pero ¿sabe una cosa? Dios lo detuvo. Porque la fe de Josué era así. Él le pedía y Dios le contestaba. Ahora mire, no se confunda aquí. Dios no paró el sol porque Josué sabía orar bonito. No es porque Josué dijo unas palabras tan lindas que Dios paró el sol. No es porque todo lo que tú pidas Dios te lo va a dar. Es porque Josué estaba pidiendo lo que necesitaba para hacer lo que Dios le había mandado hacer. Ahí está el secreto. Cuando tú estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, cualquier cosa que tú necesites para hacer eso que Dios te ha encomendado, puedes pedirlo con toda confianza que Dios te lo da, porque Dios no te va a mandar a hacer algo y después te va a dejar sin las herramientas para hacerlo. Ahora, si Josué en el medio de batalla le dice, Señor, me hace falta una piscina nueva en la casa, Dios no se la iba a dar, porque esa no le hacía falta para ganar esa batalla. Pero vamos a detener el sol. Sí, claro, perfecto, ahí está, termina. Ahora, esta segunda silla no tenía la misma fe que Josué. Esta es una silla de fe prestada, fe de segunda mano. Usted lee la historia de estos ancianos y tú no ves en ninguna parte que andan pidiendo nada, ni confiando en Dios para nada, ni teniendo fe para Dios. Excepto Caleb, ninguno de los demás tenía esa fe. Pero mira lo que pasaba, ellos miraban a Josué, el líder. Josué pedía, Dios le contestaba y ellos se quedaban maravillados. ¡Wow! ¡Qué tremendo es el Dios de Josué! Pero no era la fe de ellos, era la fe de Josué. Por eso cuando se murió Josué, ¿qué pasó? Y ahora la fe de quién usamos. ¿Dónde descansamos? ¿En qué fe? Ellos no tenían fe propia. Y cuando pasas a la tercera silla, esta no cree ni en su madre. Esta silla no tiene fe ninguna, punto. Cero fe. No cree en nada ni en nadie. Ahora tengo buenas y malas noticias en esta tarde. La buena noticia primero, hay asiento para todos.
Todos aquí, empezando por mí, y todos los que están aquí están sentados en una de estas 3 sillas. Se los puedo garantizar. Eso es buena noticia, nadie se tiene que quedar parado. Pero las malas noticias son que 2 de estas sillas no sirven para nada. 2 de estas sillas no sirven para nada. Y ahí viene el reto. Quiero retarles en esta tarde a que seamos honestos con Dios. Usted puede engañar a los hombres, pero a Dios no lo podemos engañar. Yo le voy a hacer 3 preguntas a esta silla y yo voy a dejar que cada silla responda a las preguntas. Y yo quiero que todos escuchemos con mucho cuidado a cómo cada silla responde. Y que de esa manera nos podamos ubicar dónde estamos sentados. No donde quisiéramos estar, sino donde nos encontramos ahora mismo en nuestra jornada espiritual, donde estamos sentados. Y no es para que Dios se entere, porque Dios sabe dónde estamos sentados. Quien tiene que darse cuenta somos nosotros. Que muchas veces vivimos engañándonos a nosotros mismos de que todo está bien. Y a veces tenemos que ser confrontados con una palabra para darnos cuenta que todo no anda bien. Y yo les pido que el Espíritu de Dios sea capaz de redarguir en nosotros. Y que seamos honestos en esta tarde. Al ver estas, quizás en algunas áreas estamos muy bien y en otras no estamos donde tenemos que estar. Seamos honestos con Dios. Primer pregunta, muy simple pregunta. Todas son básicas. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Si le preguntas a la primera silla, la respuesta que te va a dar es muy parecida a la siguiente. Josué te diría a ti que la relación con Dios es semejante a esto. Él es mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi amigo. Yo lo amo, yo ando con Él, hablo con Él, Él me habla a mí. Yo dependo de Él, yo no puedo pasar un día sin estar con mi Señor, con mi Rey, con mi Señor, con mi Dios. Él es todo para mí, Él es Jehová de los ejércitos, Él es el Dios de mi padre Abraham, el Dios de mi padre Isaac, el Dios de mi padre Jacob y el Dios mío también. Él es todo para mí. Porque Josué tenía, y el que está en esta silla tiene, una relación apasionada con Dios. Íntima y apasionada. Hay pasión. Dios está siempre presente en nuestros pensamientos cuando estamos en esta silla. No importa lo que estamos haciendo durante el día, Dios está presente en nuestra mente. Nunca está lejos de nuestros labios la oración. Nunca está lejos de nuestra mente la palabra de Dios y los versos de ella. La adoración fluye porque hay una relación íntima con Dios. Pero cuando vamos a la segunda silla y le hacemos la misma pregunta, vamos a descubrir algo. Algo que no les dije al principio. Esta silla tiene una característica peculiar y es que es multilingüe. Esta silla ha aprendido un nuevo idioma, una nueva lengua que se llama cristianés. Cristianés es saber todas las palabras cristianas que hay que decir en el momento apropiado, pero es de labio, no es de corazón. Son las palabras que permiten engañar a todos los que nos rodean para que piensen que nosotros estamos bien cuando no estamos bien. Sabemos decir un gloria a Dios bien puesto, sabemos decir un aleluya, sabemos dar un brinquito, pero todo eso es cristianés cuando eso no sale del corazón. Y cuando tú le preguntas a esta silla, ¿cómo está tu relación con Dios? Te va a decir, no, mi relación con Dios está buenísima. Dios y yo estamos, mira, conectados. Amén, santo. Pero si tú indagas un poquitico, te das cuenta que no es así. Lo primero que notamos es que hay cero pasión. ¿Dónde está la pasión? Hay cero pasión.
La persona que está en esta silla no tiene esa relación íntima con Dios. No tiene esa relación apasionada con Dios. Yo pienso que la persona que está en esta silla quizás ni piense en Dios casi nunca, excepto cuando está en la iglesia. ¿Por qué razón no hay pasión? ¿Por qué esta silla está fría? ¿Por qué esta silla no muestra tener una relación con Dios? Es muy simple, se lo voy a decir. Aquí no hay ciencia, esto es bien simple. Escuche bien, ¿por qué? Porque no se puede tener una relación con alguien con quien uno no le gusta hablar. Lo voy a repetir. Es tan simple que se nos puede escapar. No se puede tener una relación con alguien con quien no se habla. Eso es básico, eso es elemental. Piensen en su relación, piensen novios, piensen en su relación. Imagínate, muchacha, que tu novio no le gusta hablar contigo. Que cuando tú le digas, oye, ¿por qué no me has llamado hace 3 días que no me llamas? Te diga, no, pero si yo te llamé la semana pasada, ¿para qué te tengo que llamar otra vez? Si ya hablamos la semana pasada. ¿A dónde va a parar esa relación? A ningún lado. ¿Cuánto dura un matrimonio donde los cónyuges no se hablan? No dura mucho. La comunicación es necesaria. Sin comunicación no hay intimidad, sin comunicación no hay pasión, no hay nada. ¿Y cómo pretendemos tener una relación con Dios si no oramos? ¿Cómo pretendemos tener una relación con Dios si no oramos? ¿Cómo pretendemos tener una relación con Dios si no nos gusta orar? Que cuando alguien habla de un culto de oración, nos sentimos, Ave María, otro culto más. Nos molesta. ¿Qué le estamos diciendo a Dios? No me gusta hablar contigo. No tengo ganas de hablar contigo y no me gusta hablar contigo. ¿Por qué hay que hablar tanto? ¿Puede una relación existir así? No, no puede. Acuérdense de las relaciones humanas y vean que es lo mismo. Yo me acuerdo cuando yo era novio de mi esposa, que la que es ahora mi esposa, que llevamos 31 años de casado, cumplimos este verano. Yo me acuerdo cuando nos hicimos novios, oye, mira que hablábamos. Era hable y hable y habla por la mañana, por el mediodía, por la tarde. Ahora tú me preguntas de qué hablábamos tanto y yo no sé. Yo no sé de qué hablábamos tanto, pero oye, nos encantaba hablar. Era escuchar la voz. Ay, mi amor, te llamé. ¿Qué pasó? Nada más que quería escuchar tu voz. ¿Cómo te va el día? Cuéntame. ¿Has pensado en mí? Y me acuerdo que mi esposa y yo teníamos la costumbre de nunca acostarnos a dormir sin hablar cuando éramos novios, sin primero hablar. Y nosotros tenemos el reloj biológico diferente, fuera de sincronía. Yo a las 11 de la noche, 11:30, ya se me están cerrando los ojos. A esa hora es que se despierta mi esposa. Yo quiero dormir, ella quiere hablar. Estamos fuera de sintonía. Pero éramos novios y ese problema es de nacimiento. Entonces nos hablaba y varias veces me quedé dormido con el teléfono en la mano y me despertaba por la mañana en un pánico. Perdóname, mi amor. Sí, ya sé. Soy tan aburrida que te pongo a dormir. No es eso. Es que estaba cansado, tenía sueño. Pero el punto es este. Nosotros no podíamos vivir si no hablábamos. Me acuerdo en una ocasión que ella fue a Cuba a visitar a la familia con sus padres y en esos tiempos no se podía hablar con Cuba por teléfono. Y estuvo 10 días y que yo no pude hablar con ella. Por poco me muero. Se los confieso. Por poco me muero de tristeza, 10 días sin poder hablar con ella. Pero podemos vivir sin orar. ¿Podemos pretender tener una relación con Dios y no hablar con Él? Imposible. Venir a la iglesia no es tener una relación con Dios. Tener una Biblia no es tener una relación con Dios. Eso no es.
Saber que Dios existe, eso no es tener una relación con Dios. Yo sé que todos ustedes existen, pero nosotros no tenemos una relación. Usted no me conoce a mí, yo no lo conozco a usted, nunca hemos hablado, no hemos compartido ni un desayuno, ni un almuerzo, ni una cena. Nunca hemos pasado tiempo juntos, entonces entre nosotros hay cero relación. Porque no se puede tener una relación con alguien que uno no conoce, no habla. ¿Y la Biblia, para qué la queremos si no la leemos? Dios quiere hablar con nosotros y nosotros no queremos escucharle. Porque para escuchar a Dios hay que abrir la palabra y leerla. ¿Cuántas semanas pasan a veces sin que tú abras tu Biblia? Yo me doy cuenta enseguida porque hay hermanos que se les olvida la Biblia en la iglesia y ahí está en una repisa por 3 semanas y ni preguntan. Yo digo, ese hermano en 3 semanas no ha leído su Biblia y no le preocupa. Ya tú sabes. Esa es la segunda silla. Y cuando estamos aquí y no tenemos relación con Dios, está la cosa muy peligrosa. Si le preguntas a la tercera silla, prepárate. Porque la tercera silla, acuérdate que es rebelde. Y la tercera silla te va a salir con una patada. Relación con Dios. Lo mismo te va a decir, ¿cómo tú quieres que yo tenga la relación con Dios si Dios permite que tantos niños se mueran de hambre en el África y los tsunamis, los terremotos? ¿Cómo tú quieres que yo tenga una relación con un Dios así? O si no te dicen esta, ¿con qué Dios tú quieres que yo tenga una relación? ¿Con el Dios de los hindúes, el Dios de los budistas, el Dios de los musulmanes? A ver, ¿con cuál Dios? O si no te salen y te dicen, Dios no existe, y como Dios no existe, yo no tengo relación con Él. No se puede tener una relación con alguien que no existe. Eso es locura. Paréntesis, iglesias. Tenemos que tener respuesta para esos retos. Tenemos que tener respuesta para esas preguntas. Porque cuando la persona que está sentada aquí es un esposo, una esposa, un hermano, una hermana, un ser querido, un hijo, un sobrino, un nieto, un abuelo, una buena respuesta puede marcar la diferencia en su vida y encaminarlo a donde tiene que ir. Pero cuando esta silla lanza esos ataques y nadie le responde, empiezan a creer que no hay respuesta y que tienen la razón y se convencen de que tienen la razón. Y hay buenísima respuesta para todos esos ataques, pero tenemos que estar preparados para darla. Eso es lo que dice Primera de Pedro 3:15. Es el mandato de Dios para nosotros. Estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y el que está sentado en esta silla está demandando razón. Y nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa y con una buena actitud, con reverencia y mansedumbre. Si no, no estamos cumpliendo con lo que la palabra de Dios dice que tenemos que cumplir. Por eso que yo me dediqué, mi ministerio principal, además de ser pastor, es apologista, apologética, la defensa de la fe. Y cuando vamos a dar una conferencia en algún lado, la gente dice, ¿apolo qué? ¿Qué es eso? Es la defensa de la fe, la respuesta razonable a las dudas y las inquietudes de un mundo que no cree. Y a las dudas que existen aún dentro del mismo pueblo de Dios. La iglesia tiene que leer, tiene que capacitarse, tiene que prepararse. Si no, no sabemos responder y esta gente se están perdiendo, teniendo nosotros la oportunidad de ayudarlos a rescatarlos, ser rescatados. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo está tu relación con Dios? Vamos a la segunda. ¿Basado en qué tú riges tu vida? ¿Cuál es la autoridad máxima a la hora de tomar decisiones en tu vida? Si le preguntas a Josué, te lo va a decir. Josué te va a decir, para mí la palabra de Dios es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Es esa espada que me traspasa. Es útil para enseñarme, para corregirme, para redarguirme, para instruirme en justicia. La palabra de Dios es dulce como la miel, me la quiero comer. La palabra de Dios la he guardado en mi corazón para no pecar contra Dios. La palabra de Dios es la primera y la última palabra en mi vida y toda autoridad viene de ella.
Esa es la silla número 1. Así responde una persona que vive en la relación correcta con Dios y respeta la autoridad de la Biblia en su vida. No toma ninguna decisión sin mirar la palabra. Si la Biblia no me lo permite, no lo hago. Y si la Biblia me dice que lo tengo que hacer, lo hago. Y cada vez que voy a tomar una decisión, busco la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ya sea una decisión de relaciones, una decisión económica, cual sea la decisión. ¿Qué dice la palabra? Si la palabra lo dice, eso es lo que yo voy a hacer. Aunque no me guste lo que la palabra dice, la voy a obedecer. Eso es primera silla. Cuando vas a la segunda silla, vuelve el cristianés. No, la Biblia, uy, tremendo libro. Yo tengo 3 Biblias. Ah, mira qué bien. Pero, ¿tú crees toda la Biblia? ¿Tú estás dispuesto a obedecer lo que la palabra de Dios te dice de portada a portada? Uy, ahí sí se la pusiste difícil esta silla. Ahí se empieza a sentir incómodo. Bueno, imagínate, ¿por qué? Porque esta silla quiere tomar el papel de editor de la Biblia. Escoge las partes que le gustan, las otras las bota, las saca. Esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta, esto es para mí, esto no es para mí. Y se pasa editando la Biblia. Es un lugar muy peligroso para estar, créanme. Créanme. Porque nosotros no somos los que decidimos lo que es para nosotros o no. Si está en escrito, es para nosotros. De portada a portada la Biblia es para nosotros. No tenemos que escoger, tenemos que obedecer. ¿Y cómo se identifica una persona en esta silla? En este tema, en esta área. Muy fácil, hay una frase que desenmascara a la persona. Es la siguiente frase que estoy seguro que usted la ha oído. Y quizás la ha dicho, yo sé que en algunos momentos yo la he dicho también. Es la siguiente frase: yo sé lo que la Biblia dice, pero. Cuando tú escuchas el pero ese, todas las alarmas deben de dispararse, como si se estuvieran robando el carro. Todas las alarmas tienen que dispararse, porque algo anda mal. Después de ese pero no viene nada bueno, nada bueno. Porque ¿cómo viene? ¿Qué viene después del pero ese? Una justificación de pecado. Yo sé lo que la palabra de Dios dice, pero los tiempos han cambiado. ¿No ha escuchado esa? Yo sé lo que la palabra de Dios dice, pero es que los tiempos han cambiado. Es obvio que los tiempos han cambiado. Antes andábamos a camello, ahora andamos en carro. Yo sé que los tiempos han cambiado. Antes teníamos que gritarle al vecino, ahora lo podemos llamar por teléfono. Antes teníamos velitas, ahora tenemos luz eléctrica. Yo sé que los tiempos han cambiado, pero escúcheme esto. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que a Dios le ofendía ayer, le sigue ofendiendo hoy y le va a seguir ofendiendo mañana. La ley moral de Dios no está basada en un calendario. La ley moral de Dios está basada en la naturaleza de Dios, y la naturaleza de Dios no cambia. Sí, antes no podíamos comer cerdo y ahora lo podemos comer porque Cristo lo ha santificado, pero eso no es una ley moral, eso es una ley alimenticia. Hay leyes alimenticias que han cambiado, hay leyes de higiene que han cambiado, hay leyes ceremoniales que ya no se aplican hoy porque hoy no sacrificamos animales en un templo. Hay muchas, pero la ley moral de Dios no ha cambiado. Entonces, cuando nos escondemos detrás de esa excusa de que los tiempos han cambiado, es porque estamos haciendo algo que a Dios no le agrada, pero queremos justificarlo. No hay cómo justificarlo. Otros dicen así: yo sé lo que la palabra de Dios dice, pero Dios entiende mi situación. Yo he escuchado eso mucho. Como que la situación y las circunstancias mías son tan especiales que Dios me permite pecar. Es que Dios sabe que si yo no miento en este momento, no voy a poder obtener este y este y este beneficio.
Entonces Dios entiende por qué yo estoy mintiendo. Escúcheme bien, mi hermano. Nunca en la Biblia tú vas a encontrar un caso donde la situación amerita pecar. Es más, ¿qué es lo que vas a encontrar? Que a pesar de las circunstancias, el hombre y la mujer de Dios siempre hacen las cosas que a Dios le agradan. Aquellos hombres que fueron tirados al horno de fuego, qué fácil hubiera sido para ellos decir: mire, Señor, mira, Dios, tú sabes que esa estatua para mí no representa nada, nada. Pero si no me arrodillo me van a echar en el horno y tú no quieres que yo me muera. Entonces, mira, yo me voy a arrodillar, pero yo voy a pretender que la estoy adorando, pero mentira, voy a estar orando, voy a recitar un salmo de memoria mientras que estoy de rodillas. Así aparenta que quedo bien y no me tiran al horno. Eso fue lo que hicieron los muchachos. Rey, Dios puede salvarnos, y si no nos salva, igual no vamos a adorar la estatua. Punto, se acabó la discusión, porque eso a Dios no le agrada. La situación meritaba quizás una mentirita ahí, pero no, eso no le agrada a Dios. Entonces, esta silla quiere editar la palabra y hacer lo que le da la gana y esconderse detrás de que, bueno, Dios entiende, los tiempos han cambiado, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero decirte que Dios sí entiende. ¿Sabe lo que entiende Dios? Que estamos jugando con la autoridad de su palabra. ¿Sabe lo que entiende Dios? Que somos sinvergüenzas y descarados. Eso es lo que Dios entiende, y que si seguimos en esa desvergüenza vamos a terminar en el infierno. Eso es lo que Dios sabe. Eso es lo que Dios entiende. No es lo que pensamos nosotros. O es la Biblia la autoridad en nuestra vida o no lo es. No podemos estar a media en este asunto. Es como decir, está medio embarazada y medio no. La mujer está embarazada, bueno, medio. No, o está embarazada o no está embarazada. O obedecemos la palabra o no la obedecemos. O la respetamos o no la respetamos. O es una autoridad o no es una autoridad. Para esta silla no es una autoridad. La autoridad soy yo y lo que yo pienso que debo de obedecer de la palabra. Si le preguntas a la tercera silla, prepárate. Uy, la Biblia, ¿tú quieres que yo crea en un libro escrito por un montón de idiotas que no saben ni lo que están diciendo, lleno de errores y contradicciones? Y con esa me sale. Mire, yo hablo mucho en las universidades y en los lugares públicos y en las escuelas, y rara vez no me sale alguien con eso. A lo cual yo siempre le respondo de la misma manera: no me digas. Yo he leído la Biblia múltiples veces y yo no he encontrado esos errores y contradicciones. A ver, dame un ejemplo. Ese es el mismo silencio que escucho yo, porque la mayoría de la gente no te pueden dar ni un ejemplo. Es que escucharon a alguien decir que la Biblia estaba llena de errores y contradicciones, y oye, eso está bueno, la voy a usar yo también. Oye, la Biblia está llena de errores y contradicciones. Dame un ejemplo. Eso se llama reciclaje de ignorancia. Un reciclaje de ignorancia. Y cuando no me pueden dar un ejemplo, digo, pero espérate, tú me estás diciendo que la Biblia está llena de errores y contradicciones y no se te ocurre uno. ¿Tú has leído la Biblia? Sí, yo. No. De Génesis a Apocalipsis, te puedo hacer algunas preguntas a ver si es verdad. Bueno, no, yo he leído muchas partes. Espérate. Entonces, tú no has leído la Biblia. Y tú no me puedes dar ni un ejemplo de un error, ni un ejemplo de una contradicción. Pero tú pretendes que yo voy a dejar de confiar en la Biblia. No me has dado razón ninguna para dejar de confiar en la Biblia. Yo sí la he leído y te estoy dando razón por la cual confío en ella, porque no tiene errores y contradicciones. Y aquellos que te sacan uno de esos supuestos errores y contradicciones, mire, todo se resuelve con el contexto. Usted lee el contexto y te das cuenta que no había tal problema. El problema es que cuando tú sacas un versículo fuera de contexto, puedes hacer con él lo que tú quieras. Pero cuando lees el contexto te das cuenta que no hay contradicción. Pero tenemos que saber responderle a esta persona. El problema de esta persona es que no quiere estar bajo autoridad. Y si la Biblia es la palabra de Dios, tengo que obedecerla. Y si tengo que obedecerla, tengo que dejar de hacer todas las vagabunderías que me gustan hacer. Entonces, pues no me gusta, no me conviene, por lo tanto yo la despido. Ya esa Biblia no es para mí.
Hemos visto dos preguntas. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Y cuál es la autoridad en tu vida? Vamos a la última pregunta. ¿A quién servimos? ¿A quién servimos? Josué ya te lo dijo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Mire, el problema nuestro no es tanto eso, sino que no entendemos lo que es servir a Dios. Tenemos nociones erradas. Pensamos que si no somos un pastor o un evangelista o un maestro no podemos servir a Dios. Y eso es un error. O pensamos que servir a Dios es lo que hacemos los domingos y los miércoles en la iglesia. Otro error. Nosotros servimos a Dios 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, mientras que tenemos aliento de vida en nuestro ser. ¿Por qué? Porque servir a Dios es algo que nosotros somos. Somos siervos, no es algo que hacemos, es algo que somos. Somos embajadores del reino de Dios. Dios nos ha llamado a ser embajadores. Y el embajador representa su reino donde quiera que está. Está durmiendo y sigue representando la embajada, el pueblo y la nación que representa. Usted y yo representamos el reino de los cielos aquí en la tierra. Cuando estamos despiertos y cuando estamos durmiendo. Cuando estamos trabajando y cuando estamos descansando. En todo momento y en todo lugar estamos llamados a representar el reino de Dios y hacerlo para la honra de Dios. Eso se llama servir a Dios. Mire, no es un maestro que es cristiano, no, es un maestro que lleva el reino de Dios al aula todos los días y que ve a cada estudiante como un alma que necesita a Cristo y como un puente a una familia que necesita a Cristo. Y cuando le enseña a esos niños, le enseña con todo lo que tiene, da lo mejor que tiene, hace el máximo esfuerzo, porque no está trabajando ni para la escuela, ni para la iglesia, ni para ningún hombre. Está trabajando para Dios, porque es embajador del reino en el aula de esa escuela. Es una actitud diferente. No es un médico y una enfermera que son cristianos, no, son médicos y enfermeras que llevan el reino de Dios a la cama de cada paciente y lo ven como un alma, lo ven con el corazón de Dios, con la compasión de Dios. No lo ven como una manera de ganar dinero, no lo ven como un problema, no lo ven como una carga más, no, lo ven como lo ve Dios. Les duele el dolor de ellos, quieren verlo curado, quieren hacer todo lo posible por traerle salud, de devolverle la salud y darle confort en medio de su dolor. Mire, ese es el médico que ora por sus pacientes, las enfermeras que oran por sus pacientes. Eso es servir a Dios. Usted puede servir a Dios, no, usted tiene que servir a Dios donde quiera que tú estás. Servimos a Dios en la escuela, servimos a Dios en el supermercado, servimos a Dios si trabajamos en la mecánica, servimos a Dios los electricistas, sirven a Dios las amas de casa. Todos estamos sirviendo a Dios, los arquitectos, los ingenieros, porque todo lo que hacemos es llevar el reino de Dios a nuestra oficina y representar a Dios. A eso somos llamados. Eso fue lo que Jesús dijo. Cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, dijo: si yo, que soy Dios, he lavado vuestros pies, ¿cómo no lo van a lavar ustedes los unos a los otros? Estamos llamados a servir a Dios y estamos llamados a servirlo los unos a los otros, a nuestro prójimo. Pero ahí es donde la segunda silla cambia el tono por completo. Por completo. Aquí es donde más se distingue la segunda silla, porque la segunda silla aquí abandona el cristianés. Aquí la segunda silla, el cambio es este. En vez de pensar en cómo yo voy a servir, esta silla piensan en cómo me van a servir a mí. La persona en esta silla no viene a la iglesia a servir, la persona viene a ser servido. Tiene una actitud muy equivocada de que todo es para mí, todo debe de ser para mi agrado, todo debe de ser como yo pienso, todo es la mentalidad de consumidor. Y si esta persona hubiese estado allí cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, es capaz de decirle a Jesús: mira, te faltó ahí un pedacito que no limpiaste.
Entonces, ¿qué pasa? Eso acarrea cualquier cantidad de problemas. Porque esta persona viene a la iglesia y quiere que la música sea para entretenerla. Quiere un concierto, quiere algo que me eleve. Entonces, nada le conviene. Nada le conviene. Los pobres hermanos de la adoración no tienen cómo ganar. Si cantan las canciones normales que siempre cantan, ahí protestan. ¿Y por qué siempre tienen que cantar lo mismo? Y si cantan canciones nuevas, también protestan. ¿Y por qué tienen que cantar canciones nuevas? Yo no me las sé, y como no me las sé no puedo cantar. Nunca están contentos. Quieren que cuando vienen a la iglesia el predicador, el pastor les hable cosas bonitas. Ay, pastor, predícame de lo bueno que yo soy. Hazme sentir bien, levanta mi autoestima, dame un mensaje que me dé, me haga sentir bien por toda la semana. Mira, hay veces que el Espíritu da un mensaje motivacional de esos salvajes, pero hay veces que no. Pero esta persona se pone mal. Pastor, usted no me hable del infierno, ni me hable del diablo, ni de ninguna de esas cosas, porque de la cruz que tengo que cargar, ni nada de eso, porque me voy. Yo no vengo a la iglesia para que me hagan sentir mal. Si yo voy a sacar tiempo de mi agenda tan ocupada para venir a la iglesia un tiempo, pues yo quiero que ese tiempo para mí sea muy valioso. Que yo quiero salir de la iglesia sintiéndome bien, si no me quedo en la casa. Y critica, y critica, y critica, porque nada le conviene. Tienen espíritu de queja. Yo sé que aquí eso no pasa, pero en Miami es un problema muy serio. Un espíritu de queja. Nada les conviene, nada les gusta, protestan por todo. Es como el matrimonio que de la silla número 2 que sale del servicio con su hijito, lo sientan en el asiento de atrás y empiezan a hacer ellos lo que hacen esta silla, a quejarse. Uy, qué malo estuvo el mensaje de hoy. Del 1 al 10 le doy el 3. ¿Y tú cuánto le das? Ah, no, un 3, eres muy generoso. Eso es un 1, 1,5. Y la música, ¿qué me dice? Bueno, es que si eso fuera música, ¿quién le habrá dicho a esa gente que saben cantar? ¿Por qué no ponen a alguien que realmente sabe cantar ahí? Uy, y el piano y la batería. No, esa gente, hay que buscar gente que sepan tocar. Y así, y yo no sé qué hacen con los diezmos y las ofrendas, porque los ventiladores no estaban trabajando, había mucho calor, yo no sé. Y era tira y dale, y dale, y dale. Y el niño que había visto la ofrenda, cuando recogieron la ofrenda, se da cuenta de algo y le dice: mamá y papá, ¿qué quieren ustedes por $1? ¿Qué quieren ustedes por $1? Dan $1 de ofrenda y quieren que esto sea un concierto. Porque esta gente no dan ni dicen a dónde hay. Pero para protestar y quejarse, búscalos. Ay, pastor, qué fea está esa pared. ¿Quién pintó eso de blanco? Eso tiene que verlo pintado de amarillito, algo bonito. Espérese un momentico, vamos a hablar. A ver, espérate. ¿Cuánto contribuyó usted para la pintura? No, mira, que en este momento yo no puedo. Ah, bueno, ok. ¿Y usted vino el día que pintamos la pared para ayudarnos a pintarla? No, porque yo estaba que si no podía, que si. Ah, bueno, entonces cállese. No tiene derecho a protestar. ¿Cuál es el problema? Todo es una queja. Y lo triste de esto es que contaminan a todos los demás. Porque tú puedes estar de lo más contento con el servicio hasta que alguien te empieza a llenar la cabeza de basura. Y a decirte: no, porque no te diste cuenta de esto, y porque aquello y lo otro, y porque aquí. Y cuando terminan de hablar contigo, tú te sientes tan mal. Es contagioso esto. Le hacen daño a la iglesia con esa actitud de que todo es para mí, me tienen que servir a mí. Y si se amenazan de ir de la iglesia, a veces se van. Porque hay un montón de iglesias por allá afuera que le van a predicar todo lo bonito que ellos quieren escuchar. Pero se van a perder. Se van a perder. Mire, quiero que quede esto bien claro para esta silla. La música no es para ti. La música es para el Señor. Cuando tú ves a la gente aquí cantando, no es para que tú te sientas bien. Es una ofrenda de alabanza a Dios. Y tú puedes cantar y unirte a esa alabanza y ofrecer tu propia ofrenda a Dios
O no, te puedes quedar callado y no adorar a Dios. Pero la música no es para hacerte sentir bien a ti. Y la predicación no es para que tú te sientas bien tampoco. La predicación es la oportunidad que tiene Dios de hablar a tu vida para conformarte a la imagen de Cristo. Y nosotros no vamos a ser transformados a la imagen de Cristo si no somos confrontados con un espejo que nos enseñe todo lo que hay que corregir en nuestras vidas. Y a veces venimos a la iglesia y salimos llenos con un mensaje que nos edifica, nos da valor para pelear esta semana. Y otras veces salimos que nos han dado tremenda mano de palo, salimos cojeando por la puerta. Pero es necesario, porque necesitamos ser conformados a la imagen de Cristo. Y eso es cuando hay confrontación. Mire, yo les confieso para que sepan cómo orar por mí, porque yo lo que hago yo no es correcto. Pero en mi iglesia, cuando alguien de esta segunda silla se pone bravo porque no le gusta cómo te van haciendo las cosas y se va, yo digo, yes, celebro, me alegro que vayan a atormentar a otro pastor por ahí. Yo sé que esa no es una buena actitud. Ya saben cómo pueden orar por mí para que Dios trabaje en mi corazón. Pero es que yo veo el daño que esta silla le hace a la iglesia. Yo veo el daño que esta silla le hace a la iglesia. Esta silla estorba el crecimiento de la iglesia con su negatividad, con su queja, con su murmuración, con su chisme, con su constante descontento. Daña la obra. Ahora, si le preguntas a la tercera silla, ¿a quién tú sirves? Ese pobre está engañado. Nos debe dar lástima, porque este piensa que él no sirve a nadie. Yo no sirvo a nadie, yo hago lo que a mí me da la gana. A mí nadie me dice cómo vivir mi vida. Lo que se me antoje yo lo hago. Eso piensa él. Pero mire, hay dos reinos nada más: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y si Jesucristo no es tu Señor, el otro tipo es tu Señor. Porque todos estamos bajo autoridad, toditos. Entonces el que está en esta silla se cree que es libre y no se da cuenta que es un títere del mismo diablo. Y cuando a él se le ocurre la brillante idea de que hoy, cuando salga del trabajo, me voy a pegar tremenda borrachera, no sabe que eso no es de él, eso viene del mismo diablo soplándole en el oído. Oye, dale, vete, pégate una buena borrachera. Así a lo mejor te gasta todo el salario en la barra y no tienes con qué pagar el arriendo, y te botan de la casa con tu mujer y tus hijos y no tienes para dónde ir. Dale, ve, toma bastante. Es el diablo diciendo al oído: mira, vete para la barra y emborráchate bien. A veces cuando salga tienes un accidente y matas a 2 o 3, y a lo mejor hasta te matas tú. Dale, vete a la barra y date una buena borrachera para que cuando llegues a la casa golpees a tu mujer y a tus hijos. Porque eso es lo que viene el diablo a hacer: a robar, a matar y a destruir. Y esta pobre persona no se da cuenta que todas esas malas decisiones que toma es porque el diablo lo está impulsando a tomarlas. Es una situación muy triste. Ahora, mis amados, para terminar, hemos visto las 3 preguntas. Déjame decirte algunas cositas importantes para cerrar. Yo no me paro aquí delante de ustedes como un hermano super santo que ha vivido toda su vida en esa primera silla sin moverse de él. No, yo tengo que ser honesto con ustedes. Han habido momentos en mi vida y en mi ministerio donde yo he descuidado mi vida espiritual. Por una razón u otra, por mucho trabajo, por estar complicado, por alguna razón u otra, he dejado de orar lo que debo de orar. He dejado de leer la Biblia como la debo leer, y me voy corriendo para acá sin darme cuenta. Y de buena primera me veo en la segunda silla. Pero sabe una cosa: cuando tú has probado, cuando tú has gustado lo que es estar en esa primera silla, tú no soportas estar en esta segunda silla. Cuando tú sabes lo que es estar en la presencia de Dios, tú no soportas la frialdad de no sentir la presencia de Dios. No lo soportas. Y te arrepientes y buscas de Dios y te tiras de rodillas, y Dios te restaura al lugar donde debes de estar. Pero yo creo, y volviendo al principio, que la razón por la cual
la iglesia no está teniendo el impacto que debe tener en este mundo en el que nosotros vivimos, es porque la mayoría de los cristianos, pienso yo, en la mayoría de las iglesias del mundo entero, están sentados en esta segunda silla y se sienten cómodos, no se quieren mover de ahí, no ven la necesidad. Si aquí tienen lo mejor de todos los mundos, estoy cerca de este lado, por si acaso eso es verdad del infierno y eso, yo necesito seguro contra incendio, y voy a tirar mis pies para acá y voy a tener mis pies arriba de esa silla y me voy a acostar para acá y voy a tener la cabeza y el corazón y mi mente en el mundo y tengo lo mejor de todo, acostadito aquí cómodo, no tengo por qué moverme. Es una silla cómoda, pero déjame decirte que desde esta silla no somos luz, desde esta silla no somos sal, desde esta silla no impactamos el mundo en el que nosotros vivimos. Es más, esta silla lo que hace es ser piedra de tropiezo, no solamente para el mundo, sino también para nuestros propios hijos y para nuestros seres queridos. Déjame explicarte cómo funciona esto. Cuando Dios empieza a tratar con esta persona de la tercera silla, y Dios empieza a tratar con ese corazón de piedra y a moldearlo y a suavizarlo y a trabajar en él, ¿qué es lo más natural que esta persona haga? Esta persona va a querer buscar a alguien que le ayude a dar esos primeros pasos, a encaminarse en los caminos del Señor. Y como hay tantos cristianos en la segunda silla, se va a encontrar con el hermano de la segunda silla. Y cuando empieza a mirar la vida de este hermano y compararla con la de él, se va a dar cuenta que la diferencia no es mucha. Se va a dar cuenta que este a veces se mete en lugares que ni yo me meto. Se va a dar cuenta que esta persona se expresa y habla de manera que a veces ni yo mismo hablo. Va a decir: espérate, tú dices que eres cristiano y haces esto y aquello y lo otro, tú lo que eres es un hipócrita. Si eso es lo que es ser cristiano, yo no quiero saber nada de cristianismo, yo estoy bien como yo estoy. ¿Viste lo que acaba de pasar? Esta silla, por su mal testimonio, daña y repela a la persona que se quiera acercar a Cristo, porque ve el mal testimonio, ve la hipocresía y llega a pensar que todos los cristianos son hipócritas. Y usted lo ha escuchado, la gente te lo ha dicho, que los cristianos son unos hipócritas. Esos son gente de la tercera silla que están cansados de ver el mal testimonio de los supuestos cristianos. Y dice: ¿para qué yo quiero eso si yo soy mejor que esa persona? Yo no hago lo que ellos hacen, yo me porto mejor, yo no. Y mira, ¿para qué voy a cambiar? Y si eso lo hace el mundo, ¿sabe una cosa más triste? Eso también lo hacen tus hijos. Si tú eres un padre o una madre y tú estás sentado en esa silla, tus hijos te están mirando. Y hay muchos jóvenes en el mundo hoy perdidos porque sus padres no supieron darle un buen ejemplo, porque sus padres se sentaron en esta segunda silla, pretendían ser cristianos y vivían la vida mundana. O a mí me lo han dicho, muchos jóvenes me lo han dicho: pastores, que tú no conoces a mi papá, pastores, que tú no conoces a mi mamá. En la iglesia son de lo más bueno y santo, y cuando salen de la iglesia se transforman en un demonio. Usted no los conoce. Claro, entonces, ¿qué le hace eso a tus hijos? Los repela. No me digas que vaya a la iglesia si tú no vas. No me digas que vaya a la iglesia si por cualquier pretexto tú te quedas. No me digas que tengo que orar. ¿Cuándo oras tú? ¿Te han visto tus hijos orar? ¿Saben tu rutina de oración? ¿Saben que eres un hombre o una mujer de oración? Entonces no le pidas a ellos que sean hombres y mujeres de oración, porque entonces eso hace daño hasta a tu propia familia, estar sentado en esta silla. En estos días me llamó, hace unos días, un tiempo atrás, me llamó un ateo. Yo tengo amistad con muchos ateos porque como mi ministerio es de apologética, muchos de ellos lo he persuadido, pero demora tiempo, a veces años. Me llama un ateo con el que yo tengo una buena relación y me dice: Juan, empezó a trabajar conmigo un cristiano bajo mi supervisión. Y yo pensé: ay, qué bueno, alguien que me ayude del otro lado a ir empujando. Y no me duró mucho la alegría, porque con la misma me dijo: y está engañando a su mujer, por eso yo no creo nada de lo que tú me dices. Qué vergüenza, qué vergüenza. Si ese cristiano se daría cuenta el daño que le está haciendo a la obra, quizás no viviría su vida como la vive, o dejaría de llamarse cristiano para no hacerle daño a la causa.
Mi amado, démosle gracias a Dios que yo no soy Dios. Porque si yo fuera Dios, yo tumbaría esta silla por completo. ¿No es eso lo que dice la palabra? Es mejor estar frío o caliente, porque si eres tibio te vomitaré. Por lo menos así, cuando Dios empieza a tratar con esta persona y busque a alguien que le ayude a dar sus primeros pasos, se va a encontrar con un Josué. Y eso va a marcar toda la diferencia. Porque va a mirar a Josué y va a decir: wow, eso es lo que yo quiero. Mira a tus hijos, mira a tu familia. Yo quiero que mis hijos y mi familia sean así. Mira qué tremendo. Wow, mira, tú estás pasando por una crisis y todavía mantienes el gozo. ¿Cómo tú haces? Explícame. Yo quiero tener lo que tú tienes. Cuando tú estás viviendo la vida como Dios manda, es atractivo a los demás, porque tú tienes algo que ellos no tienen. Tú tienes la paz que ellos no tienen. Tú tienes el gozo que ellos no tienen. Tú tienes el orden en tu vida que ellos no tienen y lo quieren tener. Y ellos quieren. Por eso Jesús dijo en el Sermón del Monte que así debe alumbrar tu luz. Así alumbre vuestra luz, dice, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Esa silla se convierte en un imán para atraer al alma perdida. Mientras que no haya la segunda silla de por medio para estorbar. Quiero cerrar con estas palabras. Quiero darle una palabra a cada silla y vamos a cerrar. Si tú estás sentado en esta primera silla en esta tarde, y ahí es donde tú identificas que tú estás después de considerar lo que se ha predicado, déjeme decirte que yo sé que es difícil. No te rindas. No te rindas. Sigue peleando esa batalla. Vale la pena hacer lo que estás haciendo. Yo sé que es duro hacer las cosas bien hechas siempre. Es duro. Es duro dejarse guiar por todo el consejo de la palabra de Dios. Es duro. Es duro para nosotros servir y tener esa mentalidad de siervo. Toma tiempo. Es duro para nosotros buscar esa intimidad con Dios y sacar ese tiempo de oración y ese tiempo de lectura y mantenerlo. Yo sé que es duro, pero no te rindas, porque el único que está marcando una diferencia en este mundo eres tú. Solamente los cristianos que están en esta primera silla marcan una diferencia en el mundo en el que estamos viviendo. El evangelio expande y la iglesia crece y el reino se expande por los cristianos de la primera silla. Únicamente por ellos. Únicamente por ellos. Si tuviésemos todas las iglesias llenas de cristianos de primera silla, yo le aseguro que Cali fuera diferente. Y Miami fuera diferente. Y el mundo fuera diferente. Porque con 12 hombres de la primera silla, mira lo que Jesús hizo. Estableció la iglesia. Y la regó por el mundo entero con 12 hombres sentados en la primera silla. Imagínense si todos nosotros nos sentamos en esta primera silla, ¿qué no podemos hacer? ¿Hasta dónde Dios no nos puede llevar? Y el alcance que podemos tener. No se mueva de ahí. Pídale a Dios que le mantenga en esa primera silla. Si usted está en la segunda silla, te quiero decir algo en esta tarde. La gracia de Dios no se ha terminado. El perdón de Dios no se ha agotado. Dios te puede ayudar a restaurar y volver a esa silla. Hoy mismo tú puedes hacer un pacto con Dios y decirle: Señor, devuélveme el primer amor. Señor, llévame de nuevo a esa pasión contigo. Hacer un pacto y un compromiso con Dios que vas a volver a empezar a leer la Biblia, pero bien y con tiempo y dándole tiempo diario a la palabra de Dios. Puedes hacer un pacto con Dios y decirle: Señor, voy a empezar a una vida de oración todos los días como debo tenerla contigo. Quiero aprender a hablar contigo. Quiero aprender a disfrutar de nuestras conversaciones y comprometerte con Dios. Pero todo comienza con que tú te arrepientas delante de Dios por vivir una vida menos de lo que Él demanda de ti. Quizás en muchas áreas estás bien, pero en la relación estás mal. Quizás en la relación estás bien, pero a la hora de someterte a la autoridad de la Biblia no estás muy bien, estás en esa segunda silla. Quizás estás bien en esas dos, pero a la hora de servir a Dios estás en esa segunda silla. Tú lo que quieres es que te sirvan a ti. Si ese eres tú en esta tarde, arregla cuentas con Dios. No te voy a pedir que pase, no te voy a pedir nada. Esto es personal entre tú y Dios.
Porque capaz que si te pido que pases al frente, algunos de la segunda silla se van a quedar sentados por ahí atrás apuntando en una lista. Mira quién estaba en la segunda silla, que calladito se lo tenían. Y no le vamos a dar al diablo más material. Usted arregle cuenta con Dios. Y si usted está en esta tercera silla, déjame decirte que para todas tus preguntas hay respuestas. Y muy buenas respuestas. Quizás nunca las has escuchado, pero eso no quiere decir que no existen. La verdad está a nuestro favor. Prueba a Dios, dale una oportunidad. Si estás cansado de vivir una vida que tropieza y choca y no fluye y estás teniendo problema tras problema tras problema, la solución de tu problema es Cristo. Pruébalo para que tú veas. Y si estás orando por un ser querido que está en esta silla, no dejes de orar. Dios trabajará con el corazón de ellos. Pero quizás modifica tu oración un poquitico. Comienza a pedirle a Dios que ponga un Josué en la vida de ellos. Que Dios los rodee de Josué, para que ellos también puedan ver lo que se están perdiendo y notar la diferencia y ser atraído por la luz. Cierra tus ojos. Vamos puestos de pie en esta mañana y cierra tus ojos. Todos de pie. Si en esta mañana tú estás aquí y tú nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador, lamento decirte que tú estás en la tercera silla. Si tú estás aquí en esta tarde y tú nunca has dado el paso de aceptar el regalo de la salvación, sin ese regalo estás perdido, estás perdida. Si tú estás aquí en esta tarde y no has arreglado cuentas con Dios y no le has pedido que Él te perdone y que entre en tu corazón y venga a morar en ti y que sea tu Señor, tu Rey, tu Dios, tu todo. Si tú no has dado ese paso de entregarte a Jesús, estás en esa tercera silla. Pero hoy mismo tú puedes pasarte para la primera silla. Si ese eres tú y estás cansado de vivir esa vida que estás viviendo y quieres un cambio, prueba a Cristo. Levántate y ven y pasa aquí adelante. Sal de ahí de la fila donde tú estás y ven aquí y vamos a orar por ti. La parte más difícil de esta ya la hizo Dios, no la tienes que hacer tú. La parte más difícil la hizo Dios. A nosotros solamente nos toca creer, recibir el regalo y Dios te salva. Así que sal de tu asiento y ven para adelante y arregla cuenta con Dios hoy. Esto es para ti. Dios me trajo a mí de Miami y te trajo a ti. Yo no te conozco, tú no me conoces, pero Dios sabía que tú ibas a estar aquí y Dios quería tirarte un salvavidas y decirte: no te tienes que ahogar, te puedes salvar en esta mañana.